Las agencias de inteligencia soviéticas buscaron a Antonina Pamfilova Makarova durante más de 30 años. No, ella no era una ladrona famosa ni una feroz antisoviética. Era una trabajadora en una fábrica de textiles, cuyo retrato colgaba en la sala de honor. Veterana de guerra, esposa de un veterano y una madre cariñosa de 2 hijas. Pero cuando sus familiares, vecinos y colegas se enteraron de que durante la Segunda Guerra Mundial la mujer fue una verduga nazi, cuyas manos estaban manchadas con la sangre de más de 1.500 ciudadanos soviéticos, quedaron horrorizados. En agosto de 1978, fue fusilada por sentencia de un tribunal soviético. Tonka, la ametralladora, se convirtió en una de las 3 mujeres ejecutadas en la URSS después de las purgas de Stalin. La biografía de Antonina Makarova Pamfilova es muy confusa, y precisamente esto le permitió vivir sin esconderse entre la gente soviética después de la guerra. Ni siquiera se sabe su edad exacta, aunque la mayoría de las fuentes coinciden en que Antonina nació en 1920. Nació en una familia numerosa en el pueblo de Malaya Volkovka, en la provincia de Smolensk. Allí también asistió a la escuela secundaria. En la escuela la inscribieron por error como Makarova, confundiendo su apellido con su segundo nombre, y luego no quisieron corregirlo. Así, el 7º y menor hijo de la familia Pamfilov terminó con otro apellido. Tonka terminó la escuela en Moscú, a donde su familia se mudó cuando ella tenía 14 años. Después de graduarse, Tonka Makarova ingresó a la Escuela Técnica de Medicina con la intención de convertirse en doctora. Sus compañeras de clase recordaban que no destacaba por su dedicación al estudio, pero que le encantaba leer libros sobre los héroes de la guerra civil. Y su ídolo era la legendaria ametralladora. Cuando comenzó la guerra, Makarova fue de las primeras en alistarse como voluntaria en el frente. Más tarde, contó que sirvió como enfermera y sacaba a los soldados heridos bajo el fuego enemigo. Sin embargo, sus compañeros de armas desmintieron este hecho. Contaron que Tonka trabajaba como bufetera en la cantina del ejército. Fue catalogada como enfermera poco antes de que su batallón quedara rodeado, por lo que nunca llegó a experimentar las penurias de un puesto sanitario en primera línea. La vida en el frente de Antonina duró solo 3 meses. En octubre de 1941, su batallón cayó en el cerco de Vyazma y Makarova fue capturada. Pero tuvo suerte. Uno de los prisioneros, un soldado llamado Nikolai Fechuk, sugirió intentar una fuga, y la peligrosa empresa tuvo éxito. Después de deshacerse de la persecución, Tonka y Nikolai vagaron por los bosques durante casi 2 meses, desplazándose hacia el pueblo natal de Fechuk. A los investigadores, Antonina les contó que su compañero resultó ser un verdadero canalla y que, en una ocasión, la violó. Pero es probable que ambos se hayan hecho mutua compañía para evitar que el soldado la dejara sola. Sea como fuere, cuando los fugitivos llegaron al pueblo de Krasnikolodets, en el distrito de Lokot, donde vivía la familia de Nikolai, tuvieron que separarse. Antonina probablemente tenía planes para Fechuk, pero él, en Krasnikolodets, encontró a su esposa y 2 hijos y ya no necesitaba a su compañera. Sola, Makarova deambuló por los alrededores hasta que algunas mujeres locales la acogieron y le dieron refugio y comida. Sin embargo, la forastera resultó ser ingrata y comenzó a seducir a los hombres locales y robar. Con escándalo, la echaron del pueblo y ella volvió a estar al borde de la miseria. Solo le quedaban 2 opciones: unirse a los partisanos soviéticos y compartir con ellos las penurias de la vida en el bosque, o traicionar a su patria y unirse a los ocupantes. Makarova eligió la segunda opción, pues había oído que los alemanes eran benevolentes con aquellos que se pasaban a su lado y los proveían de comida, alojamiento y dinero. En enero de 1942, la joven llegó al pueblo de Lokot, ocupado por los alemanes, a unos 100 kilómetros al sur de Bryansk, y se dirigió con firmeza hacia la comandancia. En ese momento, Lokot no solo era un pueblo, sino la capital de la llamada República de Lokot. Era una entidad títere de colaboradores que se habían puesto al servicio de los nazis. Encabezada por Bronislav Kaminsky, un exbolchevique que había sido reprimido en 1935 por criticar la línea del partido y hacer licor ilegal. Después de cumplir su condena, Kaminsky fue exiliado a Lokot, y cuando los alemanes ocuparon la localidad, él se unió encantado a sus filas. Personas como Antonina, sin hogar, conocidos ni creencias firmes, eran muy necesarias para Kaminsky. Inmediatamente le ofreció trabajo en la comandancia con un salario excelente. Las tareas de la joven consistían en fusilar a prisioneros de guerra y civiles con una ametralladora. La chica fue puesta bajo el mando del jefe de la policía local y le asignaron un salario de 30 marcos. Antes de su primer fusilamiento, tuvieron que emborrachar a Tonka la ametralladora, como la llamaban los locales.
El fusilamiento tuvo lugar en las afueras de Urba, donde alineaban a prisioneros soviéticos, partisanos, ancianos, mujeres y niños. Le traían la ametralladora y disparaba a las personas. Luego terminaba con los sobrevivientes disparándoles a quemarropa con una pistola. Generalmente, trabajaba una vez al día, fusilando de 20 a 30 personas. Pero a veces la llamaban nuevamente. Tonka se acostumbró rápidamente al papel de verdugo y pronto empezó a disparar sin necesidad de alcohol. Tonka descubrió un bono agradable a su salario. Después de los fusilamientos, y a veces antes, robaba a sus víctimas, quitándoles la ropa, joyas y dinero. Tonka la ametralladora también se hizo amiga de los nazis. Durante el día, fusilaba y por la noche descansaba bailando con los soldados alemanes, no dudando en tener relaciones íntimas con ellos a cambio de dinero. Curiosamente, fue precisamente la promiscuidad de Makarova lo que le permitió evitar el castigo en el mismo lugar de sus crímenes. En el verano de 1943, Tonka contrajo sífilis y la enviaron al profundo territorio alemán a un hospital. Así que cuando las tropas soviéticas entraron en Lokot y colgaron a los traidores y asesinos en la plaza principal, Antonina Makarova no estaba entre ellos. Estaba lejos, en Polonia, con otro amante, un sargento alemán con quien se había encontrado durante su tratamiento. Pero Tonka la ametralladora no logró encontrar la felicidad con su amante alemán. Su prometido fue asesinado, y ella acabó en un campo de concentración. Tras la liberación de los prisioneros, la verdugo presentó un pase militar robado de algún lugar y se presentó bajo otro nombre. Después de eso, incluso logró servir un poco en el Ejército Rojo, lo que la legalizó entre la gente soviética. La completa transformación de Tonka la ametralladora en una simple mujer soviética ocurrió después de que se casó con un héroe de guerra, el sargento Viktor Hinsburg. Poco después, la pareja tuvo una hija. Hinsburg, de origen judío, que había perdido a gran parte de su familia durante la guerra, ni siquiera podía imaginar con qué tipo de mujer se acostaba cada noche. Antonina trató de ser una buena esposa y madre cariñosa. Después de la guerra, la joven familia vivió primero en Kaliningrado y luego se mudó a la ciudad natal de Viktor, Lepel, en Bielorrusia. Allí nació su segunda hija. Antonina Hinsburg trabajaba en una fábrica de textiles y como participante en la guerra, recibía medallas en los aniversarios de la victoria. No había quejas de sus colegas ni vecinos. Solo a algunos les parecía que Hinsburg era un poco reservada y algo cautelosa. La propia Tanje tenía el cinismo suficiente para hablar ante los estudiantes el 1 de septiembre y el 9 de mayo, contando historias inventadas sobre las penurias del frente. La mujer mayor con medallas era respetada en Lepel y hasta formaba parte del Consejo de Veteranos. Más tarde, ya bajo investigación, Tanje, la ametralladora, confesó que se estremecía con cada golpe en la puerta durante los primeros 10 años después de la guerra, pero luego se convenció de que nadie la buscaba y que su pasado estaba olvidado. Pero se equivocaba. Tanje, la ametralladora, era buscada por toda la URSS e incluso en Polonia, donde la vieron por última vez con un amante nazi. Los años cambiaron mucho a Antonina, y reconocerla fue difícil, pero la búsqueda de criminales de guerra siempre fue complicada, y en el caso de Antonina Makarova, los investigadores del KGB prácticamente no tenían posibilidades. En los años 70, quedaban pocos testigos vivos de los crímenes de Tanje, y la búsqueda en los archivos rápidamente llevó a un callejón sin salida debido a la confusión en los apellidos y fechas que acompañaron a la mujer verdugo durante toda su vida. La descubrieron por casualidad en 1976. Su hermano mayor, el oficial del ejército soviético Pamfilov, al viajar al extranjero, mencionó en el formulario que tenía una hermana llamada Antonina Hinsburg, cuyo apellido de soltera no era Pamfilova, sino Makarova. A Antonina la comenzaron a vigilar y, en un par de ocasiones, la interrogaron discretamente, supuestamente para verificar información necesaria para una posible condecoración. Pero Hinsburg no podía nombrar ni las unidades en las que había servido, ni los nombres de sus comandantes, solo insistía en que todo se había olvidado después de más de 30 años. Solo pudieron desenmascarar a Tanje, la ametralladora, cuando la mostraron a las mujeres de Lokti, que fueron llevadas especialmente a Lepel. Ellas la reconocieron sin dudar, a pesar de que los años habían cambiado mucho a Makarova. Arrestaron a la mujer verdugo en silencio, llamándola a la oficina del jefe durante el horario laboral. Cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Antonina Hinsburg, ella no se sorprendió en absoluto. La investigación del caso de Tanje, la ametralladora, duró casi 2 años. Durante este tiempo, lograron probar el asesinato de 168 personas, aunque el número de sus víctimas superaba las 1.500. En 1978,
El tribunal condenó a Antonina Ginsburg a la pena capital, fusilamiento. Y en agosto de 1979, la sentencia fue ejecutada. El marido de Antonina, al enterarse de con quién vivió durante 30 años, pasó unos días en prisión. Víctor se llevó a sus hijas y se fue de Lepel a un destino desconocido. No se logró encontrar información exacta sobre él. Se dice que la familia de Tanya emigró a Israel y allí adoptó otro apellido. Sin embargo, olvidar a una esposa y madre como ella será casi imposible para ellos. La historia de la Unión Soviética conoce solo 3 casos oficiales en los que se condenó a mujeres a la pena de muerte. La primera fue Antonina Ginsburg, apodada Tanya, la ametralladora. Durante la Gran Guerra Patriótica, colaboró con los alemanes y fusiló a 1.500 partisanos y sus ayudantes. Tanya, la ametralladora, fue fusilada el 11 de agosto de 1979 en la prisión de Bryansk. ¿Y quién fue la segunda mujer ejecutada en la URSS? Brigantarius Knyazhkina Bertha Namovna Borodkina. Berta Borodkina no era asesina ni reincidente. Por el contrario, tenía conexiones en el gobierno de la URSS y era conocida como la reina de Gelendzhik. Berta Borodkina, o Bella de Hierro, era la dueña de bares y restaurantes en el balneario Gelendzhik. Sus restaurantes, famosos por su buena comida, alcohol y entretenimiento, eran frecuentados por las altas esferas de la URSS. Lamentablemente, fue su amistad con los poderosos lo que acabó con esta atractiva joven mujer. Berta Korol nació en Ucrania, en la ciudad de Vila Tserkva, en 1927, aunque algunos informes indican que nació en 1923. Abandonó la escuela en los últimos años y se mudó a Odessa. Allí vivió un tiempo con un desertor rumano, y después del final de la Gran Guerra Patriótica, trabajó como camarera. En 1951 apareció en Gelendzhik bajo su nuevo nombre, Bella Korol. Además, en su pasaporte figuraba una edad 5 años menor que la real. La joven comenzó a trabajar como bufetera en uno de los locales de la ciudad. Fue en Gelendzhik donde conoció y se casó con un capitán de tercer rango. Así fue como Bella Korol pasó a ser Bella Borodkina. Según relató el asistente del fiscal del Krai de Krasnodar, Anton Lopatin, su esposo era muchos años mayor que Bella. Además, ella robaba vodka del café donde trabajaba y por las noches literalmente emborrachaba a su marido. En 1954, él murió, no soportando ese estilo de vida. Y Bella se convirtió en dueña de una gran casa cerca del mar y de todo el dinero que su esposo había logrado ahorrar. Borodkina se dedicó en serio a su educación. La verdad es que no pensaba quedarse mucho tiempo como bufetera. Primero obtuvo su educación secundaria y luego su licenciatura. Así fue como, poco a poco, pasó de ser una simple bufetera a convertirse en la directora de un restaurante. En promedio, Bella recibía un ascenso cada pocos años. Claro que esos ascensos no eran por casualidad. El primer secretario del Comité Regional del Partido Comunista de Krasnodar, Sergei Medunov, conocido también como el dueño de Kubán, fue uno de sus patrocinadores a finales de los años 60 y principios de los 70. Gracias a él, en 1974, Bella se convirtió en la jefa del Trust de restaurantes y comedores de la ciudad turística. Ahora Bella controlaba todas las instalaciones de comida en Gelendzhik. Además, su carrera también contó con la ayuda de Nikolai Pogodin, quien en ese momento era el primer secretario del Comité Urbano de Gelendzhik del Partido Comunista, el secretario del Comité Central del Partido Comunista, Fedor Kulakov, y muchos otros funcionarios de nivel partidario y estatal. A medida que Bella se rodeaba de nuevas y útiles conexiones en diversas estructuras sociopolíticas, conocía todos los enredos de la red corrupta de Gelendzhik. Gracias a sobornos y regalos valiosos, tenía la posibilidad de llevar a cabo sus actividades fraudulentas sin obstáculos, agasajando a los turistas de alto rango con manjares y alcohol escaso y asegurando su entretenimiento con chicas. Borodkina, conocida en el pueblo como Bella de Hierro, engañaba a los turistas comunes que pasaban años ahorrando para su descanso en el Mar Negro. La principal fuente de ingresos de la nacida líder Borodkina era el engaño a los vacacionistas, quienes, debido a la falta de alternativas extranjeras durante el telón de acero, acudían en masa a los resorts de la región de Krasnodar. En todos los establecimientos que estaban bajo su control, prosperaba el fraude. Con el permiso de Bella, una gran parte de la carne en las croquetas se sustituía por pan, y la carne ahorrada se revendía en las numerosas parrilladas. Para dar color intenso al café y al té, se les añadía azúcar quemado, mientras que los productos auténticos se enviaban al mercado negro. Un gran impulso para el ilegal aumento de la riqueza de Borodkina fueron las bebidas alcohólicas caras y fuertes, que primero se diluían ligeramente con vodka barato y,
Cuando el cliente ya estaba en condiciones, se reemplazaban con Uragat. De hecho, los amantes de beber de más eran los clientes preferidos en los establecimientos de comida, ya que podían ser engañados no solo con la calidad del alcohol, sino también con cargos adicionales por platos que no habían pedido. El personal de los restaurantes era muy atento con los visitantes del Ártico, quienes, después de haber llegado al Mar Negro, gastaban sin reparo su dinero ganado a duras penas, sin siquiera comprobar por qué les presentaban una factura tan elevada. Cada día, todos los establecimientos subordinados a Borodkina debían pagarle un tributo para que ella no interfiriera en los negocios ilegales de sus directores. Bella se quedaba con una parte de las ganancias y la otra la entregaba a sus superiores protectores. Bella, que no temía las inspecciones del BHSS, era extremadamente celosa de los particulares que alquilaban alojamiento con comida. No queriendo compartir sus ingresos con ellos, a menudo recurría a provocaciones, como alojar a sus propios empleados en estos hoteles, quienes causaban escándalo sobre el mal servicio y la comida incomible. El rumor sobre la mala calidad de la cocina se extendía rápidamente por el resort, y sus comedores experimentaban una afluencia de nuevos clientes. Bella, que organizaba banquetes para el propio Leonid Brezhnev, cayó en manos de las autoridades en circunstancias bastante inusuales. Un cliente de su conglomerado de restaurantes acudió a la policía, denunciando que se había convertido involuntariamente en testigo de cómo, en un rincón apartado del establecimiento, se les mostraban películas pornográficas a invitados especiales. Como resultado de la inspección, la dirección del establecimiento fue arrestada por distribuir pornografía. Durante la investigación, los empleados del restaurante admitieron que actuaban con el consentimiento de la dirección, con la que compartían las ganancias no solo de estas proyecciones privadas, sino también de malversaciones económicas. Así, los empleados del OPS obtuvieron un motivo oficial para arrestar a la reconocida trabajadora del comercio y la alimentación pública de la RSFSR, Bella Borodkina. Al ser arrestada, Bella, conocida como la de hierro, se mantuvo muy tranquila y le dijo al investigador: «Chicos, ¿de qué hablan? Mañana espero que me liberen y se disculpen». Ella aún no sabía que todas las culpas del sector de la comida pública de Helsinki se cargarían sobre ella. Un mes después de su arresto, Bella se transformó en una anciana. Lloraba y se quejaba de torturas. A su hermana le contaba que le arrancaban los dientes con cuchillos y la golpeaban todas las noches. Más tarde, esta profundamente desdichada mujer fue condenada a fusilamiento. Se dice que, al enterarse de esto, perdió la cordura y por las noches se oía un horrible aullido desde su celda. Su única hija suplicó a las autoridades por el perdón de su madre, pero no consiguió nada. En total, los documentos del caso Borodkina ocuparon 20 volúmenes. En ellos se describían no solo sus estafas para enriquecerse ilegalmente, sino también los objetos materiales encontrados durante el registro. Joyas preciosas, productos de difícil adquisición, alfombras caras, cuadros, cristalería, antigüedades, productos de piel. Los agentes descubrieron grandes sumas de dinero, un total de 561,843 rublos con 89 kopecks, escondidos en cubiertas subterráneas, en tubos de radiadores, en ladrillos, detrás de papeles tapices, en tarros con encurtidos y otros escondites en la casa de Bella. La mujer de 57 años fue fusilada en la prisión de Novocherkassk en 1983, y sus familiares no pudieron ni siquiera recibir sus cenizas. En realidad, Bella Borodkina se convirtió en una víctima sacrificial de la lucha política que se desató entre el entonces secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, quien favorecía a Sergei Medunov, y el presidente del KGB de la URSS, Yuri Andropov, que apoyaba a Mikhail Gorbachev. Andropov estaba convencido de que el arresto de Medunov era solo cuestión de tiempo. Pero el propio Brezhnev, gravemente enfermo, no pudo negarle un último favor a su protegido. Medunov no fue llevado a juicio. Fue degradado, llamado a Moscú y se le permitió vivir hasta una vejez profunda. Sin embargo, fue expulsado del Comité Central y del partido. El todopoderoso señor de la región de Krasnodar se convirtió en un simple pensionista soviético y murió en 1999, solo y profundamente infeliz. En su última entrevista, nunca recordó quién fue la persona ejecutada en 1983, Berta Borodkina. Durante la investigación del caso Sochi Krasnodar, más de 5,000 funcionarios soviéticos fueron destituidos de sus puestos, de los cuales 1,500 fueron condenados a penas de prisión. El líder del comité del partido de Helsinki, Nikolai Pogodin, desapareció sin dejar rastro tras el comienzo de las purgas. Y solo Bella Borodkina pagó con su vida por todo.
En 1987, toda la Unión Soviética se estremeció con una terrible noticia. En Kiev, toda una familia de asesinos en serie fue llevada a juicio por haber envenenado durante años a personas con el más terrible veneno. Los acusados fueron María y Anton Maslenko y sus hijas, Tamara Ivanyutina y Nina Matsevor. La mayor cantidad de víctimas estaba a cargo de la de 45 años, Ivanyutina. Ella envenenó a 20 personas, entre ellas niños pequeños. Tamara Antonovna Ivanyutina se convirtió en la última mujer en la URSS condenada a muerte y fusilada a finales de 1987. Los motivos de la asesina en serie Ivanyutina eran venganza y codicia. Además, Tamara no quería engendrar pobreza en forma de los hijos ajenos. Los psiquiatras consideraron a Ivanyutina completamente cuerda. Sin embargo, destacaron 3 características principales de su personalidad: una autoestima extremadamente alta, una sensibilidad exagerada y un deseo de venganza. Todos estos rasgos son típicos de los sociópatas, paranoicos y narcisistas. Tamara Antonovna nació en una familia numerosa de Kiev, siendo la cuarta de 6 hijos. Cabe decir que era una familia bastante extraña, todos obsesionados con la riqueza y el lujo. El padre no dudaba en envenenar a quien no le cayera bien, y la madre seguía una filosofía de vida bastante peculiar: no escribir quejas, sino hacer amigos y ofrecerles comida, pero envenenar a los más molestos. Los Maslenko, sin dudarlo, mataron a su vecino de la casa compartida, quien ponía el televisor demasiado alto y les molestaba para dormir. Incluso envenenaron a una familiar que dijo que los pisos de su casa estaban sucios. Los Maslenko añadían veneno para ratas al pilaf y a las tortitas que preparaban para ofrecer. También llenaban naranjas y galletas con veneno. Así se vengaban de las personas que los ofendían. Al crecer, Tamara se casó con un representante de una de las profesiones más exitosas de la época, camionero. En la Unión Soviética, ser camionero era muy prestigioso y además tenían un buen salario. Un marido que no bebía, que era trabajador y con un sueldo decente. Una familia feliz, aparentemente. ¿Qué más necesitaba una mujer soviética? Pero Tamara no era así. Dinero y un apartamento, eso era lo que quería de inmediato. Por eso, comenzó a envenenar a su marido, lentamente, aumentando la dosis poco a poco. Un día, durante un viaje, el hombre comenzó a sentirse mal. Le comentó a su compañero que sentía un dolor de cabeza intenso, náuseas y adormecimiento de las extremidades. También comenzó a perder el cabello. Cada día, el marido de Tamara se sentía peor. Pronto, al regresar de su viaje, el hombre murió de un ataque al corazón. Tamara estuvo de luto por poco tiempo y pronto se casó con Oleg Ivanyutin, tomando su apellido. Al ver la propiedad y la casa de la familia Ivanyutin, Tamara tomó una decisión. Los viejos fuera, el terreno para una granja de cerdos, los cerdos para carne y tocino, y a enriquecerse, enriquecerse, enriquecerse. Un día, Tamara, junto con su suegra, preparó el almuerzo y puso la mesa. Se sentaron, comieron, pero por la tarde, a Oleg Ivanyutin le empezó a ir muy mal. Por la mañana, la madre llamó a Oleg y le dijo que a su padre le había empeorado la salud. Tenía dolor en las piernas y en el corazón. Oleg le sugirió que llamara a una ambulancia. En el hospital, los médicos examinaron al anciano y dijeron que se trataba de una exacerbación de la poliartrosis. Le recetaron medicamento y lo enviaron de regreso a casa. Tamara se preocupó mucho por la salud de su suegro y le dijo a su marido que debía ir a ver a sus padres para ayudarlos de alguna forma. Tamara le puso una bolsa de agua caliente en los pies y lo alimentaba con sopa de la cuchara. En resumen, Oleg la elogiaba como la nuera más cariñosa del mundo. Mientras tanto, ella seguía agregando una nueva dosis de veneno a la sopa de su suegro. Esa misma noche, el abuelo murió. Pero lo más interesante vino después. En el funeral de su marido, la viuda empezó a sentirse mal del corazón. Oleg le pidió a Tamara que trajera medicina de la casa. Ella regresó con un vaso de Volocordin y un vaso de agua. Apenas bebió el medicamento, la madre de Oleg comenzó a tambalearse. Sus labios se cubrieron con una capa blanca y de inmediato empezó a vomitar. Entre los presentes comenzó el pánico. La viuda gritó que le habían puesto veneno. Una mujer juró que vio con sus propios ojos cómo Tamara echaba algo del frasco en el medicamento, sacándolo del bolsillo de su suéter. Los hombres exigieron la presencia de la policía. Alguien sugirió llevar el contenido del vaso a un laboratorio para hacer una prueba. Y entonces Tamara arrojó tanto el vaso con la medicina como el vaso con agua al suelo. Oleg Ivanyutin protegió a su esposa de la multitud enfadada y comenzó a calmar a su madre. Poco después, la madre de Oleg comenzó a mostrar los mismos síntomas que el fallecido padre.
Le dolían los brazos y las piernas, no podía mover los pies. No podía mover la lengua y casi no hablaba. Por la tarde, la ambulancia la recogió y 2 días después falleció en el hospital. El camino hacia la granja personal de cerdos para Toma ahora estaba despejado. Pero, ¿de dónde sacar comida? La respuesta era una sola. En la escuela. Tamara Ivanyutina consiguió trabajo como lavaplatos en la escuela número 16 del distrito de Minsk de Kiev. En marzo de 1987, de una escuela de Kiev, 3 estudiantes de sexto grado y 11 empleados fueron llevados al hospital en ambulancia con diagnóstico de gripe. Todos presentaban los mismos síntomas: debilidad, náuseas, dolor en las piernas y pérdida de cabello. A pesar del tratamiento intensivo, 2 niños y 2 adultos murieron casi de inmediato, mientras que el resto permaneció en cuidados intensivos. Para esa época, 4 muertes consecutivas eran un verdadero incidente, y la fiscalía se encargó del caso. Los médicos del hospital, convocados a una reunión de emergencia, sugirieron que la causa de la muerte fuera una forma desconocida de gripe. Por lo tanto, el tratamiento estándar no fue efectivo. También se sugirió que las personas fueron envenenadas con una sustancia tóxica a través de los alimentos o el agua. Al principio, esta versión ni siquiera fue considerada. Pero después de que las autoridades investigadoras interrogaran a los afectados, se descubrió que todos habían comido en la cafetería escolar lo que quedaba del almuerzo: sopa de pollo y hígado de pollo. De hecho, aquellos que almorzaron a tiempo no sufrieron. La primera víctima de las manos de Tamara fue la enfermera escolar Kucharenko, quien le hizo un reproche a Ivanyutina por no cumplir con las normas de higiene. Cabe decir que Tamara no dudaba en pelear con los niños y los maestros. Siempre estaba cerca de la estufa y miraba dentro de las ollas. Pero era difícil encontrar a otra persona para hacer su trabajo debido al salario bajo, así que la mantenían en el puesto. Cuando Kucharenko fue hospitalizada, se quejaba de adormecimiento y frío en las piernas. Los médicos le diagnosticaron insuficiencia cardíaca. Y, sin embargo, poco antes, la mujer parecía estar sana, activa y alegre. 6 meses antes, con los mismos síntomas, 2 estudiantes y 2 maestros fueron hospitalizados. Uno de ellos le contó a la investigación que de manera extraña se quedó calvo rápidamente. Todos estos hechos mostraron que las enfermedades no fueron una casualidad, por lo que se decidió exhumar los restos de Kucharenko. Fue entonces cuando se descubrió la presencia de talio en sus tejidos. Claro, nadie podría haber imaginado que alguien usó un veneno peligroso para envenenar a las personas. La respuesta a la solicitud en la estación sanitaria sobre las medidas para eliminar insectos y roedores en la cocina fue negativa. Los especialistas revisaron todas las instalaciones escolares, los productos, las ollas y los recipientes para los cereales, y la propia avena que quedaba en ellos. Sin éxito. Sin embargo, los investigadores prestaron atención al comportamiento extraño de la lavaplatos Ivanyutina. Ella impedía el registro de su armario. El siguiente paso fue revisar todos los archivos personales de los empleados de la cafetería. Y aquí se descubrió que el libro de trabajo de Ivanyutina era falso, ya que tenía una condena por especulación. Eso significaba que no tenía derecho a trabajar en instituciones infantiles. Esto llevó a estudiar más a fondo la vida de la lavaplatos. Y aquí salieron a la luz la muerte de su primer esposo y la muerte de los padres del segundo. Todos se quejaban de náuseas y adormecimiento en las extremidades. El propio Oleg Ivanyutin ya estaba enfermo. Debilidad general, dolor en las articulaciones y pérdida de cabello. Pero los médicos no pudieron establecer un diagnóstico. Así, Tamara se convirtió en la principal sospechosa. Durante el registro en la casa de los Ivanyutin, la pieza clave fue encontrada literalmente en el último momento. Después de revisar todo lo que era posible, la investigadora Kalachikova se acercó a una mesita junto a la ventana y pidió abrir el cajón. Ivanyutina, observando con desprecio lo que ocurría, dio un paso vacilante hacia la mesita. «Van a registrar. Vamos a registrar. Ábrelo, o deme la llave. Yo misma lo abriré». Ivanyutina tiró las llaves al suelo y casi susurró: «Ábralo usted misma». Kalachikova revisó la máquina de coser y encontró un frasco escondido debajo de ella, que supuestamente contenía aceite para lubricar las piezas. El frasco con el contenido fue confiscado y enviado para su análisis. El laboratorio reveló que el frasco contenía una solución acuosa de talio. Así se llama una solución acuosa de talio. Se utiliza en geología para separar minerales por densidad. Por lo tanto, las primeras investigaciones se centraron en las organizaciones del Ministerio de Geología de Ucrania. Y casi de inmediato se encontró al proveedor.
Una de las laboratoristas de la expedición geológica suministraba regularmente talio a la familia Maslenko, supuestamente para la exterminación de ratas. Durante todo ese tiempo, recibieron alrededor de 500 miligramos de veneno. No se quedó atrás Tamara, ni su hermana Nina Matsevo. Ella también se deshizo de su esposo legítimo. Nina se casó con un hombre mucho mayor que ella. Al inscribir a su joven esposa en su departamento, el anciano firmó su propia sentencia de muerte. Una semana después de la boda, él fue hospitalizado quejándose de debilidad y dolor en las piernas. Su muerte fue atribuida a la edad. Durante los registros en la casa de los padres de Tamara, María y Anton Maslenko, no se encontró veneno, pero los envenenadores se traicionaron a sí mismos. Cuando Ivanyutina ya estaba en prisión preventiva, su madre, María Maslenko, preparó panqueques y fue a ofrecerlos a la vecina. Ella tenía una pensión grande por invalidez, lo cual era un objeto de envidia para Maslenko. Pero la vecina no aceptó los panqueques, pues había oído que la hija de la anciana estaba siendo investigada por envenenamiento. Tiró un panqueque al gato, y por la tarde, el pobre animal comenzó a retorcerse con espasmos y murió 3 horas después. La vecina informó a la policía, y los esposos Maslenko fueron arrestados. Al igual que Tamara, ellos contaron detalladamente, con gusto, a quién, cuándo, cómo y por qué envenenaron. Inicialmente, Tamara Ivanyutina confesó y detalló sus crímenes. Resultó que envenenó a 2 alumnos de 6º grado solo porque se negaron a mover las mesas y sillas. Decidí castigarlos, declaró Tamara. También reveló que primero probó el veneno en los pollos y gatos vecinos, experimentando con la cantidad, sabiendo qué dosis dar para que una persona se enfermara levemente, y cuál para asegurar la muerte. No le preocupaba en absoluto el sufrimiento de sus víctimas. En un caso así no hay lugar para el azar, decía con satisfacción Ivanyutina. Sin embargo, luego ella dijo que confesó bajo presión de la investigación y se negó a continuar con sus declaraciones. Pero ya para entonces, la investigación tenía claro el panorama completo del crimen. Así, en otoño de 1986, Ivanyutina mató a los escolares con veneno. La mujer impidió el robo de alimentos de las mesas. Luego, Tamara envenenó a 2 estudiantes de 1er y 5º grado que se atrevieron a pedirle las croquetas que sobraron del almuerzo. Afortunadamente, los chicos sobrevivieron, pero tal envenenamiento no pasa sin dejar secuelas en el cuerpo. Tras la muerte de la enfermera Kucharenko, el encargado del comedor, Nogo, sospechó algo raro y comenzó a cerrar el almacén por la noche para que Ivanyutina no tuviera acceso a los productos. Entonces, la psicópata enfurecida declaró abiertamente que la pierna seguiría el mismo destino que la de Kucharenko. La envenenadora, con la ayuda de una jeringa, llenó una naranja con una solución de talio y la ofreció al encargado del comedor. Pero, afortunadamente, él no la comió. En ese desafortunado día de marzo, cuando los niños se envenenaron, el hígado con talio también estaba destinado al encargado. Simplemente, debido a una reunión del comité sindical, algunos empleados escolares se retrasaron con el almuerzo. Como luego contaron los testigos, Ivanyutina observaba con una sonrisa satisfecha cómo personas inocentes consumían los platos envenenados. La familia tiene 40 envenenamientos comprobados, de los cuales 13 fueron mortales. Es sorprendente, pero toda la familia fue considerada mentalmente sana según los resultados del examen psiquiátrico forense. La que más destacó en cuanto a envenenamientos fue Tamara Ivanyutina. 20 envenenamientos, de los cuales 9 resultaron mortales. El juicio contra los asesinos en serie duró varios meses. El esposo de Tamara, Oleg Ivanyutin, en su testimonio, mencionó que cada vez Tamara traía más y más desperdicios de la escuela, mientras se alegraba de que los niños comieran mal. Y los maestros fueron castigados precisamente por obligar a los niños a terminar sus raciones. Eso no era del interés de la lavaplatos Tamara, por lo que decidió envenenar a los maestros más insistentes. Además, los envenenamientos en el comedor escolar, según ella, deberían haber causado desconfianza hacia la comida escolar, de este modo, aumentar la cantidad de desperdicios para sus cerdos. Tamara Ivanyutina fue condenada a la pena capital con confiscación de bienes. Su padre, madre y hermana recibieron 13, 10 y 15 años de prisión, con la obligación de reembolsar a las víctimas los gastos de tratamiento. Cuando a Tamara se le dio la palabra final, ella se negó a reconocer su culpabilidad y a pedir perdón a los familiares de sus víctimas. «No tengo esa educación», dijo con desdén. Tamara Ivanyutina fue fusilada a finales de 1987 en el centro de detención preventiva de Lukianivka, en Kiev. Se convirtió en la tercera y última mujer criminal condenada a muerte oficialmente en la URSS. Los asesinos ancianos murieron en prisión, y la hermana Nina Matsevora,
Después de cumplir parte de su condena, fue liberada en la Ucrania postsoviética. Lamentablemente, su destino posterior es desconocido. Eso es todo por ahora. Si el vídeo les ha interesado, apoyen con un me gusta y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.